Australia, hogar de algunos de los paisajes más impresionantes del planeta. Aquí, los arrecifes de coral se despliegan a lo largo de miles de kilómetros, los desiertos cubren casi todo el interior y formaciones rocosas ancestrales revelan relatos de miles de millones de años. Bajo su superficie existen pueblos excavados en la roca y lagos que aparecen en tonos rosados casi irreales. Rodeada por vastos océanos y repleta de escenarios variados, Australia resguarda algunas de las estructuras geológicas más antiguas de la Tierra. Con la mayoría de su población asentada cerca de la costa, cuesta imaginar los extraordinarios paisajes y maravillas naturales que el resto del país tiene para ofrecer. Así que acompáñanos, porque en este video exploraremos 50 datos geográficos fascinantes sobre la tierra de los canguros. Pero antes, si disfrutas aprender sobre los lugares más increíbles e inimaginables del mundo, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Ahora sí, comencemos. En el puesto número 1, Australia se asienta sobre una antigua corteza continental que ha estado desplazándose por el planeta durante millones de años. Con una superficie de 7.69 millones de kilómetros cuadrados, es el continente más pequeño del mundo, pero el sexto país más grande. Su masa terrestre comenzó a separarse de Gondwana hace 180 millones de años y finalmente se desprendió de la Antártida hace entre 35 y 45 millones de años. Actualmente, Australia avanza hacia el norte a una velocidad cercana a los 7 centímetros por año. Este movimiento la convierte en el continente que se desplaza más rápido en la Tierra y eventualmente provocará una colisión con Asia dentro de unos 30 millones de años, transformando paisajes y levantando nuevas cordilleras. Número 2. La Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa de Queensland. Visible desde el espacio como la estructura viviente más grande del planeta, cubre 348.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Alemania. Incluye más de 2.500 arrecifes individuales y 900 islas. A pesar de su belleza y su estatus de patrimonio de la humanidad, el arrecife enfrenta serias amenazas por el blanqueamiento coralino, el cambio climático y la acidificación oceánica, generando preocupación mundial por la supervivencia de uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Número 3. Australia es el continente más plano del mundo, con una elevación promedio de apenas 330 metros sobre el nivel del mar. Esta notable planicie es consecuencia de antiguas cordilleras que se erosionaron durante millones de años. Montañas que alguna vez rivalizaron con el Himalaya hoy están desgastadas y convertidas en colinas suaves y amplias llanuras. Esta topografía genera horizontes interminables en el outback e influye en el clima, ya que el viento y la lluvia se desplazan sin obstáculos a lo largo de grandes distancias. A pesar de su relieve bajo, el continente aún alberga paisajes destacados, desde picos alpinos en el sureste hasta frondosas selvas en Queensland, demostrando cómo la antigüedad geológica moldeó los entornos distintivos y diversos de Australia. En el número 4, el outback cubre el 80% de Australia, aproximadamente 5.6 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, sostiene ecosistemas adaptados de forma única para sobrevivir en condiciones extremas. El outback alberga algunas de las rocas más antiguas de la Tierra, que datan de hace 3.6 a 3.8 mil millones de años en la región de Pilbara, en Australia Occidental. El suelo rico en hierro otorga a la Tierra su icónico tono rojizo, visible incluso desde el espacio. A pesar de su dureza, canguros, emús, reptiles y plantas desérticas prosperan aquí, convirtiendo al outback en una de las regiones silvestres más características del planeta. Número 5. Australia cuenta con 35.877 kilómetros de costa continental, bordeada por más de 10.685 playas. Visitar una playa distinta cada día tomaría casi 29 años. Esta extensa línea costera supera la circunferencia ecuatorial terrestre y alberga entornos variados, desde arrecifes coralinos en el norte hasta bosques de algas en el sur. Dramáticos acantilados de piedra caliza se elevan a lo largo de la gran bahía australiana, mientras que playas de arena atraen a millones de nadadores y surfistas cada año. El océano modera las temperaturas en gran parte del país, haciendo que la vida costera sea agradable y esencial. Esta vasta costa define la geografía,
la cultura y la profunda conexión de Australia con el mar. Número 6. El lago Gili, en Midle Island, Australia Occidental, es conocido por sus aguas rosadas intensas que permanecen vibrantes todo el año. El lago mide aproximadamente 600 metros de largo y su color singular se debe a bacterias amantes de la sal, algas y concentraciones minerales. A diferencia de otros lagos rosados estacionales, Gili mantiene su tonalidad sin importar la temperatura o las lluvias. Rodeado de bosques de eucalipto y ubicado junto al profundo azul del océano austral, el contraste visual es impresionante. Accesible únicamente por avión o barco, el lago Gili sigue siendo uno de los espectáculos naturales más exclusivos de Australia, atrayendo fotógrafos y visitantes curiosos de todo el mundo. Número 7. Uluru se eleva 348 metros sobre las llanuras desérticas, pero se extiende casi 2.5 kilómetros bajo tierra. Este enorme monolito de arenisca es una de las formaciones rocosas individuales más grandes del mundo. Mide 3.6 kilómetros de largo y 2.4 kilómetros de ancho, y resplandece de manera espectacular al amanecer y al atardecer. Geológicamente, se formó hace unos 550 millones de años. Culturalmente, es sagrado para el pueblo Anangu, que ha preservado tradiciones e historias vinculadas con Uluru durante decenas de miles de años. Su combinación de grandeza geológica e importancia espiritual lo convierte en un ícono global incomparable. Número 8. La llanura de Nullarbor alberga uno de los tramos de carretera recta más largos del planeta. La Eyre Highway se extiende 146.6 kilómetros sin una sola curva. El nombre Nullarbor proviene del latín y significa sin árboles. Con una superficie de 200.000 kilómetros cuadrados, es la mayor extensión continua de piedra caliza del mundo. Conducir por allí resulta casi surrealista. Horizontes infinitos, vegetación baja y casi ningún cambio en el paisaje. Debajo, se esconden vastos sistemas de cuevas, incluidas algunas de las cuevas submarinas más largas del planeta. El ferrocarril transaustraliano también cruza la región, con el tramo ferroviario recto más largo del mundo, 478 kilómetros sin desviaciones. Nullarbor exhibe los extremos geológicos de Australia. Número 9. Wave Rock, en Australia Occidental, es una formación de granito con forma de gigantesca ola petrificada. Con 15 metros de altura y 110 metros de largo, es una de las formaciones más reconocibles del país. Se formó a lo largo de millones de años mediante procesos de erosión y meteorización. Reacciones químicas disolvieron minerales del granito, esculpiendo curvas suaves. Las manchas de lluvia que recorren su superficie crearon vetas verticales coloridas que intensifican la ilusión de una ola rompiendo. Las rocas circundantes datan de hace 2.000 millones de años, entre las más antiguas del planeta. Para los pueblos aborígenes, Wave Rock posee relevancia cultural, mientras que los turistas se maravillan con su sorprendente parecido al oleaje del océano. Número 10. Australia experimenta extremos térmicos notables. La temperatura más alta registrada fue de 50.7 grados centígrados en Oodnadatta, Australia del Sur, mientras que la más baja fue de menos 23 grados centígrados en Charlotte Pass, Nueva Gales del Sur. Eso representa un rango de 74 grados centígrados en un solo continente. El clima australiano varía porque se extiende a lo largo de 35 grados de latitud, abarcando zonas tropicales, templadas y alpinas. Los desiertos interiores enfrentan cambios marcados, con calor intenso durante el día y noches heladas. Estos extremos obligan a la flora y fauna a adaptarse de formas únicas, creando ecosistemas capaces de resistir condiciones extraordinarias. Desde desiertos abrasadores hasta montañas cubiertas de nieve, Australia es uno de los continentes con mayor diversidad climática. Número 11. La cuenca Murray-Darling drena aproximadamente una séptima parte de Australia, cubriendo más de 1 millón de kilómetros cuadrados. A pesar de su enorme tamaño, produce sorprendentemente poca agua debido al clima seco del país. El río Murray se extiende 2.508 kilómetros, convirtiéndose en el más largo de Australia. Esta cuenca sostiene a 2 millones de personas y genera alrededor del 40% de la producción agrícola nacional. Durante las sequías, partes del sistema se secan por completo, dejando lechos expuestos.
Las comunidades aborígenes vivieron a lo largo de sus ríos durante más de 40.000 años, desarrollando avanzadas prácticas de gestión del agua que siguen siendo ejemplos vitales de supervivencia en ambientes áridos. Número 12. Australia opera en 3 zonas horarias estándar, pero puede ampliarse a 5 durante el horario de verano. Australia Occidental, el Territorio del Norte y Queensland no aplican el horario de verano, mientras que Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur y Tasmania sí lo hacen. Algunos estados incluso cambian la hora en fechas distintas, creando temporalmente un sistema de 5 zonas. La isla Lord Howe añade aún más singularidad al adelantar solo 30 minutos en lugar de 1 hora. Este mosaico refleja la estructura federal del país, donde los estados controlan los estándares de tiempo. Coordinar horarios entre regiones puede resultar más complejo que hacerlo entre distintos países. Número 13. El estrecho de Bass separa el territorio continental de Australia de Tasmania, extendiéndose entre 240 y 350 kilómetros de aguas notoriamente agitadas. Aunque es poco profundo, con un promedio de 50 a 60 metros, el estrecho es peligroso. Vientos intensos y corrientes poderosas se canalizan por el paso estrecho, generando olas que pueden superar los 15 metros. Más de 1000 barcos se han perdido aquí. Hace unos 10.000 años, el aumento del nivel del mar sumergió el puente terrestre que conectaba Tasmania con el continente. Hoy, además de ser desafiante, el estrecho es económicamente relevante por sus reservas de petróleo y gas. Número 14. El desierto de Gibson, en Australia Occidental, está salpicado de mesetas de cima plana que se elevan abruptamente desde las llanuras. Estas formaciones ricas en óxido de hierro brillan en rojo bajo el sol, creando paisajes casi marcianos. Sus capas duras protegen la roca más blanda debajo de la erosión, dejando aislados rascacielos naturales tras millones de años de desgaste. La NASA incluso utiliza terrenos similares para entrenar astronautas para misiones a Marte. Con 156.000 kilómetros cuadrados, el desierto de Gibson es una de las regiones más remotas del país. Número 15. Australia tiene una de las densidades de población más bajas del mundo, con un promedio de apenas 3.5 personas por kilómetros cuadrados. Si el planeta tuviera esta misma densidad, solo vivirían 50 millones de personas en la Tierra en lugar de más de 8.000 millones. La mayoría de los 26 millones de habitantes se concentran en las costas, especialmente en el sureste. En contraste, el interior tiene menos de una persona por cada 100 kilómetros cuadrados. Ciudades como Sydney superan las 40.000 personas por kilómetros cuadrados en sus centros urbanos. Número 16. Más del 85% de los australianos vive a menos de 50 kilómetros del mar, lo que convierte al país en una de las naciones más costeras del planeta. El interior, pese a cubrir la mayor parte del territorio, permanece escasamente habitado. Este patrón se originó en la colonización, que comenzó con asentamientos portuarios. Las condiciones extremas del interior, agua limitada, calor intenso y enormes distancias, desalentaron el desarrollo masivo tierra adentro. Número 17. El Parque Nacional Kakadu conserva una de las mayores colecciones de arte rupestre aborigen del mundo. Abarcando unos 20.000 años, sus 5.000 sitios se distribuyen en 20.000 kilómetros cuadrados. Algunas pinturas son 15.000 años anteriores a Stonehenge. Varias representan animales hoy extintos, ofreciendo una visión única de ecosistemas antiguos. Número 18. La Gran Cordillera Divisoria se extiende 3.500 kilómetros a lo largo de la costa este, siendo la quinta cadena montañosa más larga del mundo. Su punto más alto, el Monte Kosciuszko, alcanza 2.228 metros. Influye en el clima al capturar la humedad costera, creando selvas en un lado y regiones más secas en el otro. Número 19. Sark Bay alberga las colonias de estromatolitos vivientes más extensas del mundo, considerados fósiles vivientes que representan algunas de las primeras formas de vida en la Tierra. Estas estructuras datan de hace 3.5 mil millones de años. Número 20. Bajo Australia se encuentra la Gran Cuenca Artesiana, el sistema de agua dulce subterránea más grande del planeta. Se extiende 1.7 millones de kilómetros cuadrados y contiene alrededor de 64.900 kilómetros cúbicos de agua.
Número 21. Los Alpes australianos reciben fuertes nevadas en invierno, permitiendo centros de esquí entre junio y octubre. Aunque más modestos que los Alpes europeos, acumulan capas significativas de nieve. Número 22. El lago Eyre, o Kati Tanda, se sitúa a 15 metros bajo el nivel del mar, siendo el punto más bajo del país. Generalmente es una planicie salina seca que solo se llena tras lluvias excepcionales. Número 23. Australia protege más de 500 parques nacionales que cubren casi 28 millones de hectáreas, resguardando desde selvas tropicales hasta desiertos y arrecifes. Número 24. La Canning Stock Route se extiende 1850 kilómetros a través de desiertos remotos, siendo una de las rutas ganaderas más largas del mundo. Número 25. Australia está compuesta por 6 estados y 2 territorios continentales principales, cada uno con su propio gobierno y carácter distintivo. Número 26. El Nullarbor Links es el campo de golf más largo del mundo, extendiéndose 1.365 kilómetros a lo largo de la Eyre Highway. Número 27. La Great Ocean Road se extiende 243 kilómetros y funciona como el monumento de guerra más grande del mundo. Número 28. La isla de Navidad alberga la migración anual de más de 50 millones de cangrejos rojos. Número 29. La isla Rottnest protege la mayor población de cuocas del planeta. Número 30. La región de Kimberley registra variaciones de marea de hasta 11.8 metros. Número 31. Coober Pedy produce el 70% de los ópalos del mundo y es famosa por sus viviendas subterráneas. Número 32. El bosque Barmamillegua alberga el mayor bosque de River Red Gums del hemisferio sur. Número 33. Los 12 apóstoles son pilares de piedra caliza moldeados por la erosión costera. Número 34. El lago Bumbunga cambia de color según condiciones climáticas y salinidad. Número 35. Las montañas azules deben su tono azulado al aceite liberado por millones de eucaliptos. Número 36. Las cordilleras Flinders contienen fósiles ediacáricos de 540 millones de años. Número 37. La selva de Daintree tiene 180 millones de años, siendo la más antigua del planeta. Número 38. Lichfield presenta termiteros magnéticos alineados de norte a sur. Número 39. Las luces Min Min siguen siendo un misterio atmosférico del Outback. Número 40. Las Great Western Tiers crean microclimas marcados en Tasmania. Número 41. El desierto Simpson contiene el sistema de dunas paralelas más largo del mundo. Número 42. La cuenca del lago Eyre cubre una sexta parte de Australia y es una de las mayores cuencas endorreicas del planeta. Número 43. La isla Lord Howe alberga el arrecife coralino más austral del mundo. Número 44. Australia posee cerca del 30% de las reservas globales de uranio. Número 45. El Parque Nacional Grampians presenta microclimas que varían hasta 20 grados centígrados en distancias cortas. Número 46. La isla Norfolk alberga especies únicas desarrolladas en aislamiento. Número 47. Cradle Mountain Lake St. Clair contiene algunas de las aguas más puras del planeta. Número 48. Australia continúa desplazándose hacia el norte debido a fuerzas tectónicas. Número 49. Es uno de los continentes geológicamente más estables del mundo. Número 50. El desplazamiento continental ha obligado incluso a recalibrar sistemas GPS debido a su movimiento constante. Y ahí lo tienes. 50 datos geográficos fascinantes sobre Australia. Desde lagos rosados y monolitos imponentes hasta selvas ancestrales y vastos acuíferos subterráneos, la Tierra Austral sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del planeta. ¿Cuál dato te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido, asegúrate de dar like, suscribirte y acompañarnos nuevamente para descubrir más datos increíbles sobre nuestro asombroso mundo.